Hello, bienvenidos otra vez. Bueno, en España hace un frío, hace viento, hace una... no sé, está todo congelado, nieva por todos lados, así que yo que pensaba que iba a ser una semana tranquilita... error. Bueno, hoy vamos a hablar de Zug, pero no del baile, sino de explosiones. ¿Por qué? Porque salió un vídeo y básicamente eso empezó una reacción en cadena de comentarios, comunicados, peleas por redes sociales, vamos. Para la liado parda, ¿sabes? Ha sido una mini guerra que sigue, creo que aún sigue por ahí, pero vamos, que ha sido espectacular. Y por supuesto, desde esto había que comentarlo porque el tema que trae de fondo... tiene tela. Nada, el vídeo en cuestión ya no está en redes sociales, pero en cuanto me lo mandaron y lo vi dije, esto hay que grabarlo porque en algún momento lo van a tirar. Y sí, lo grabé. Y os lo voy a poner y luego vamos a hablar del tema en cuestión. Agarraos a la silla, sacad las palomitas porque es duro, es heavy. Y si alguien vio una story que puse hace poco en Instagram, está relacionado con ese tema, el tema de sexualización y demás. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Nani? Así que nada, os pongo el vídeo y luego ya comentamos. Vídeo en cuestión. A ver si llegáis a las dos conclusiones que llegué yo. Luego os digo cuáles son. Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flows. Esto supone ser el marketing de un congreso. Sí, esto no lo ha hecho otra persona que no sean los de ese congreso, evento, retiro, como sea. Y dices, hasta aquí ya hay que dar, pero bueno, aquí los va más. Creo que estáis empezando a ver por qué la explosión, ¿no? Ya. Ese fue el frame que dije yo. Madre. Hay que decir que la elección musical para el vídeo no ayuda a nada. Hace que todo sea. Que sea todo más sexualizado. Claro, con la canción de Moulin Rouge. ¡Guau! Es que no sé qué decir. O sea, ¿qué dices esto? ¿Qué? Bien, ¿no? Bueno, las dos conclusiones a las que llegué yo, la primera es, hay dos cosas de ese título que no me cuadra. O sea, Zug Family Retreat. Lo de retiro te lo compro porque es en un sitio, como diciendo, aparta, vale. Lo de Zug, en este vídeo concreto no se ve nada. Hay dos giros, pero podría ser, no que sé, el baile que te inventes, da igual. Y familiar, family. Yo no sé qué clase de reuniones familiares tiene esta gente. Eso ahí lo dejo. ¿Qué pasa? Que claro, cuando salió este vídeo, como os podréis imaginar, pues empezó a explotar la cosa, porque muchos profesionales, organizadores de eventos y demás, empezaron a poner el grito en el cielo con razón, o sea, quiero decir que con razón. Y pues hubo un aluvión de comunicados. Por ejemplo, me he guardado unos cuantos. ¿Ves? Por ejemplo, tenemos de una de las escuelas más importantes del mundo, diría, de Sao Paulo. Pues es un comunicado. Lo pusieron, por supuesto, todos lo pusieron tanto en portugués como en inglés. Pues hay de esta escuela, de la Espacio 3D. Pues luego tienes otros como el de la escuela de Renata Pesaña, una de las creadoras del Zug. Aquí nada que decir. Claro, todos hablan del tema de valores, de la lambada, del Zug, no quieren relacionarse con este tipo de cosas. Que es normal, porque realmente no estás... No sé, el Zug no vende esto, o sea, esto no es... Claro, la explosión viene porque esto no es, dicen, esto no es Zug. Claro, es que ahí está el problema. Os quería poner un par de ejemplos de comunicados, pero ha habido miles, también ha habido aquí en España, de congresos de España y tal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que al final
han hecho un marketing con el nombre de Zug y tú ves ese vídeo y dices, claro, parece que estás vendiendo que eventos de Zug es eso. Y obviamente muy lejos de la realidad. Y pues entiendo que mucha gente organizadora de eventos ha dicho, yo no me quiero relacionar con esto, y ha lanzado su comunicado y demás. Pero ¿qué ha pasado también? Esto ha empezado una guerra porque ha habido gente que forma parte del evento de ese vídeo que obviamente ha salido, en cuanto a defensa, ha salido a atacar. Porque claro, defenderse de esto complicado. Claro, lo primero que hicieron fue empezar a decir que el Zug brasileño tiene movimientos sexuales. ¡Eso es mentira, son marrana! Y que en las competiciones, sobre todo, hicieron incluso un vídeo sacando a profesionales diciendo que en las competiciones se usan movimientos sexuales. ¿Qué pasa? Que obviamente han cogido movimientos que se hace de cachondeo de las competiciones. Si ves cualquier vídeo de competición, ves que está ese momento de cachondeo y tal, que para empezar, la mayoría que han puesto en el vídeo que ahora no sé dónde lo tengo. O sea, a lo mejor puede que lo encuentre y lo ponga por algún enlace o lo que sea. Claro, ni siquiera toca. O sea, hacen como el cachondeo de, sí, me acerco por detrás, con en posición sombra, pero me alejo y hago como el movimiento de aquí, de que me agacho, pero no llegan a tocar. Claro, está. Y se querían defender diciendo que el Zug ya tiene movimientos sexualizados. Claro. Sacando eso de contexto, una persona que no conoce el mundillo diría, ah, pues sí. Claro, pero aquí hay varias diferencias claves. Es que, para empezar, los eventos de Zug o las competiciones de Zug no se promocionan poniendo vídeos de exclusivamente esos movimientos que tú podrías decir, hombre, aquí hay una connotación sexual o cachondeo o lo que sea. Eso no pasa. Un evento se promociona con artistas, clases, sociales, temáticas y demás, pero nunca se comercializa, se publicita con el aspecto sexual, con lo cual ya partimos de una base diferente. Por ejemplo, el Zug no se promociona desde un punto de vista sexual, porque claro, aquí es muy fácil confundir para algunos, para defenderse o por interés, lo sensual de lo sexual, con lo cual ya cambia completamente la connotación, porque dices, el Zug tiene mucha parte del Zug es muy sensual. Sí, o sea, el tema, pues conexión, cercanía y tal, pues tiene esa parte más sensual del baile, que no sexual. It's not the same. La diferencia es bastante importante. Claro, en el momento que un evento ya empieza a meter actividades de índole o de aspecto que tocan más tema de sexualidad, claro, obviamente habrá gente que eso no le va a parecer bien, porque realmente ya te estás distanciando mucho de lo que puede ser un evento de baile. Dices, en un evento de baile tú puedes tener talleres de conexión, yoga, meditación, incluso talleres que saquen esa sensualidad que puedes tener dentro para hacer esos movimientos más fluidos, más bonitos, lo que tú quieras. Pero de eso a que tengas talleres de, básicamente, lo que puede parecer burlesque. Sí, burlesque es un baile, pero es decir, no tiene nada que ver con el Zug. Pero sobre todo eso de, básicamente, que podrías decir que parece sacado de un club de striptease, no el burlesque. O sea, lo que se ve en ese vídeo. Yo, por ejemplo, el final que se pone a la chica aquí en la cara. Hombre, yo esto a mí en un taller no me lo han enseñado. No, ¿en serio? Así que esto ya obviamente traspasa unas líneas que entiendo que muchos se quieran desmarcar. Pues claro, ha habido ese choque de profesionales del Zug que se han puesto muy guerreros con este tema, con razón. Y gente involucrada en ese evento que han empezado a discutir y claro, al final es un poco la conversación de, pues uno defiende lo suyo y el otro también. Y aquí pues sí, al final es un poco de qué lado tomas. Yo obviamente yo lo tengo claro. O sea, yo en mi caso, si me pedís opinión, o sea, yo considero que eso no es un evento de Zug. Digo, son adultos, que hagan lo que quieran, pero obviamente entiendo el enfado en cuando tú ves ese vídeo promocional, pone Zug Family Retreat y dices, ¿What? ¿What the fuck? O sea, alguien que no esté enterado de que hay algún evento que se desmarca mucho de eso, pues te puede sorprender. Claro, fíjate, todo marketing puede servir para promocionar tu evento, pero también puede dañar otras cosas. Que esto ya lo hemos hablado con muchos vídeos que he hecho de, al final, el tema de cómo vendes eventos, bailes y demás, importa. Porque, es decir, ¿tú estás vendiendo realmente lo que es?
o estás haciendo publicidad engañosa o te estás aprovechando de. Ahora, a mí en este caso, por ejemplo, están haciendo que un evento que tiene otro tipo de actividades que no hay en el 99% de los eventos y congresos de baile, sea ZUG, sea cualquier otro baile, pues se están aprovechando de eso para hacer esa promoción y sí, pues captar pues un cierto público a lo mejor más afín a eso. Pero claro, de paso, puedes hacer que gente que no conozca el ZUG le llegue ese vídeo y diga, ¿pero esto qué es? Porque esto al final que va de otra cosa. Pues sí, entiendo que haya gente que obviamente lance esos comunicados para decir, oye, esto no es ZUG, esto no es lambada, o sea, los valores que nosotros queremos promocionar del ZUG y de la lambada pues no tienen nada que ver con esto. Es que es obvio, obvio que esto iba a pasar. ¿Qué pasó después? Pues que claro que el propio evento pues sacó un comunicado que habían retirado el vídeo y que claro, pues que dice que la gente estaba sacando de contexto las imágenes para decir es que están vendiendo que esto es ZUG. Okay. Para empezar, el que ha hecho el vídeo con esas imágenes es ese evento, que lo ha usado como publicidad. O sea, nadie ha sacado de un vídeo de 1 hora que haya tal, ha sacado esa imagen y ha dicho, mira lo que están haciendo. No, no, habéis sido vosotros. ¿Somos sus tontos o no? Sí. No, señores. Es decir, nadie ha tenido, no ha hecho falta el esfuerzo de buscar para poder quejarse. Es que ya todo el vídeo que he puesto es como, lo estáis haciendo vosotros. Vosotros mismos estáis sacando de contexto para promocionaros. O sea, estáis sacando de contexto esas imágenes para usarlas de promoción. ¿Qué esperabais? O sea, ¿qué se esperaba que iba a ser la reacción a este vídeo? Obviamente por eso lo habéis quitado. Hay más vídeos de promoción de ese evento. Que sí, que ahí se ve social y tal. Eso no lo habéis quitado, pero este sí. ¿Por qué? No, porque es una columpiada histórica. Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que muchos comunicados de estos y muchos organizadores han dicho que profesionales que salen en ese vídeo no les van a volver a contratar para sus eventos. Y con razón, porque al final te estás relacionando con unas actividades o una manera de, pues que mucha gente no va a querer ni relacionarse con eso. O sea, realmente es... O sea, el marketing también tiene esto por otro lado, es decir, te puede salir muy mal, y más ahora con el tema de cómo está todo el tema de redes sociales, cómo está un poco todo, es decir, pues hombre, si te columpias de esta manera, pues te puede salir muy mal. Por eso digo, yo estoy en una posición que yo puedo dar opinión un poco de lo que quiera, porque al final en el mundo del baile yo no soy profesional, yo no voy contratado a eventos, y con lo cual dar esa opinión pues no me repercute en que vaya a perder contratos. Pero por eso entiendo que mucha gente profesional pueda pensar lo mismo que yo y no lo diga, porque al final, claro, puede repercutir en tu vida laboral. Lo he dicho varias veces, pues esto igual, es decir, si tú participas en un evento que tiene esas actividades y lo promocionas así, pues luego no te sorprenda que otros eventos no quieran contratarte, porque al final se te va a relacionar con eso y habrá gente que dirá, hombre, si tú, evento X, contratas a esto, es que a lo mejor quieres tirar por esta vía. Y la gente dirá, pues si tiras por esta vía yo no voy, porque yo entiendo que haya gente que no le apetezca hacer estas cosas, o ni siquiera verlo, ni siquiera saber que está ahí, y lo entiendo. Dice, claro, se defendieron diciendo que estos eran talleres opcionales y que era como había muchas cosas en ese retiro como para sacar de contexto una clase de lap dance. Ah, pero ya tienes una clase de lap dance. Y por lo que cuentan también había una clase de esto de los nudos japoneses que hacen con cuerda, que tiene una connotación un poco sexual. Pues eso. Claro, no me sale el nombre. Shibari. Que me lo dijeron. Sí que ahora es una excusa, ¿eh? ¡Sí! Out of context. Pues, claro, si tú tienes talleres que están enfocados a algo más sexualizado, pues es normal que si luego un organizador de eventos se lleva a esos profesionales a su evento, haya gente que relacione. Claro que sí, es que no tiene... Es que es de sentido común que la gente no quiera. Claro, y si encima el ZUG no está pasando a lo mejor por su mejor momento a nivel eventos y demás, porque haría falta más gente, porque a lo mejor hay muchos eventos, no hay tanta gente, hay eventos que están ahí luchando por tal, pues este tipo de publicidad no ayuda. Y por eso han saltado como han saltado.
¿Qué pasa? Que pues hay gente, como por ejemplo la story que compartí yo, de un colega, pues que yo también tiro por ahí, dice, estamos tirando ya por el sarcasmo, porque dices, o sea, ¿de qué te estás quejando? De que tú promociones tu congreso con vídeos de lap dance y ahora estás atacando y dices, es que hacéis movimientos sexualizados en el ZUC. Perdona. Tú estás, ahí había un tío arrancándose la camiseta y frotándose con otra en el suelo. Ay, qué bonito. No sé, que es más sexualizado. O sea, dice, sí, es una huida hacia adelante. Vale. Claro, esto abre el melón de hablar de la sexualización del baile. Porque es verdad que en algunos te llegan vídeos y demás que dices, ostras, que sí, que todo ese tema obviamente vende. Vende para bien o para mal. ¿Por qué? Porque vídeos con ese trasfondo obviamente se van a viralizar porque la gente se va pasando tanto para quejarse como para otras cosas. Pero vende, o sea, eso vende, para bien o para mal. Pues hay gente que lo usa, tanto he visto vídeos, pues eso, de bachata en ropa interior, o lencería, o más aún a temas más sadomaso y demás, con música de bachata que dices, ¿esto qué tendrá que ver? O sí, esto, o vídeos como el que os he enseñado. Entonces, es un tema que da visualizaciones, porque es eso, al final esto circula, y dices, bueno, pues oye, pues lo ven 100.000 personas y 95.000 se quejan, bueno, pero 5.000 a lo mejor están interesadas. Porque es así, estas cosas hay gente que le interesa, porque hay gente que a lo mejor sí quiere mezclar, bueno. Y ahora, ¿qué diría yo? ¿Tienen derecho a hacer en ese evento esos talleres? Sí, desde luego, es decir, es su evento, que hagan lo que quieran. Al final la responsabilidad es del cliente, es decir, si tú quieres apoyar eso, bien. ¿No te parece bien que hagan eso? No compres ese pase, no vayas a ese evento, no lo promociones, no lo recomiendes. Es tu poder como cliente, que es el grueso de todo esto. Es decir, por eso el cliente tiene la razón, el cliente tiene el poder. Y por parte del organizador, sí, yo entiendo que precisamente haya habido este levantamiento, pero por ejemplo, ahora es verdad que lo digo un poco a posteriori, pero yo lo que habría hecho es enfocarlo más en un tema precisamente de mercado. Es decir, yo entiendo que quieran defender el tema de los valores del ZUC, de la lambada, de la cultura brasileña, yo eso lo entiendo, pero ¿qué pasa? Que ha dado pie a que luego ellos saquen de contexto otras cosas y tienes que, en vez de defenderse o pedir perdón, que habría sido lo fácil, pedir perdón, retirar el vídeo y ya está, y se acabó. Pero claro, han contraatacado con esto de vamos a sacar nosotros cosas fuera de contexto para decir que el ZUC ya es sexualizado de por sí. Bueno, pues claro, ahí tienes el choque. Pues si tú quitas esa parte de simplemente dices, mira, a raíz de estos acontecimientos, yo como organizador, como este tipo de actividades no me gustan en los eventos, yo en mi evento no lo voy a tener. Y a estos profesionales que fomentan este tipo de actividades no los voy a contratar. Y punto en boca. Claro, eso no da pie a que ellos digan, es que tú haces esto. No, dice, mira, es mi evento, yo no te voy a contratar y yo esto no lo voy a hacer. Y separar lo de la parte de la cultura y los valores de esto, porque ahora mismo con este tema candente era en plan de yo no estoy de acuerdo con esto, con lo cual yo en mi evento yo no lo voy a hacer y yo no voy a participar de estas cosas y con estos profesionales no quiero trabajar. Ok, porque al final no les das ataque posible. Luego más adelante quieres hablar del tema de los valores y tal, cuando se ha enfriado un poco, bien. Entiendo que gente quiera saltar para decir, oye, esto no es ZUC, esto que habéis visto en este vídeo no es ZUC, lo entiendo, pero ya les dabas esa puerta a atacar por ahí, y es simplemente lo digo para evitar esa pelea, porque al final lo otro ya pueden llorar, es decir, ¿por qué no me vas a contratar? Porque no me da la gana, porque es mi evento y contrato a quien me da la gana. O sea, temas, intentar llevarlo a la objetividad en ese aspecto, decir, oye, yo esto no lo voy a hacer. Y ya pueden decir lo que quieran. Es que tú no te voy a contratar y yo esto no lo voy a hacer. ¿Y por qué? Porque considero que un congreso de ZUC no tiene estas actividades y no tiene este enfoque. Para mí un congreso de ZUC tiene esto y esto. Y ya está. Luego sí que dices, bueno, pues ya que este evento, o sea, digo, ha levantado este tema, pues vamos a hablar del tema valores, cultura y demás. Pero separarlo para no dar esa opción.
Porque claro, ahora se van a agarrar a eso, a que hay otros eventos que hacen otras cosas sexualizadas, que no sé qué, tal. Porque al final es viendo que les ha explotado en la cara, ahora van a intentar decir, nosotros no somos los únicos que lo hacemos. Es un error, porque lo único que haces es dejarte en evidencia. Porque obviamente si te pone el que se ponga a comparar lo que estabas intentando vender tú con ese vídeo a lo que quieres sacar de contexto de las competiciones, Mira, bobo, ¿qué mira, bobo? Anda para allá, bobo, anda para allá. no puedes comparar. Así que ya os digo, esto ha explotado por todos lados. Creo que tenía que hacer un poco resumen opinión de este tema, porque la verdad es que da, o sea, y sé que acabo de abrir ahora aquí el melón de la sexualización en el baile, lo he comentado un poco de pasada, pero que aquí para hablar, porque obviamente hay un sector que se está yendo para allá y ves cada cosa que dices, por favor, o sea, te digo, hay mucho gris, o sea, está, digamos, la parte sensual, un gris y la sexualización. Pero dices, claro, hay muchos que juegan ahí y ya depende un poco de las líneas de que pueda poner cada uno. Pero obviamente esto ya no, o sea, este vídeo que os he enseñado no tiene líneas, o sea, se ha pasado a las líneas. Porque dices, tío, directamente me estás vendiendo, es un evento de otra cosa. ¿Queréis hacer un evento para adultos con actividades más 18 o más 21 o para gustos especiales en cuanto... Perfecto, o sea, haced un evento. Tendréis vuestro público. Ahora, lo estás vendiendo como un retiro que se llama Zuk Family. Oye, pues, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas que iba a pasar? Ya os digo, yo no estoy nada de acuerdo con esto. O sea, yo considero que un congreso de Zuk tiene que ser otra cosa. Obviamente, aparte de lo que es el Zuk, de dónde viene, que es la lambada, y toda la cultura que hay detrás, esto no tiene nada que ver con eso, obviamente. O sea, me podrán decir, es que sí, yo sé que el Zuk es un baile muy sensual, pero no sexual. Igual que todos los bailes. La bachata sensual es bachata sensual, no bachata sexual. La kizomba puede ser muy sensual, pero no sexual. Y la salsa, teníamos ahí la salsa romántica, puede ser una salsa, puedes bailar salsa con una connotación sensual, de conquista, de conexión, tal, lo puedes hacer, pero no sexual. ¿Por qué? Porque en todos los bailes, en el momento que alguien pasa esa línea y la cosa empieza a ser demasiado explícita y demasiado heavy, la gente se da cuenta y la gente lo suele rechazar. Así que, no. Por eso os digo, para mí, un congreso de Zuk no tiene estas cosas. Yo no participaría de un evento que tenga estas cosas. No porque tal, porque realmente yo no he venido a eso. Yo he venido a clases, a sociales, a socializar con gente, ver gente que veo en congresos y tal. Yo, sinceramente, si quiero hacer jueguecitos calentorros con una silla, pues yo me voy a otro lado. O sea, hay sitios que lo hacen. ¿Espera qué? No tengo por qué... Sí, lo tengo todo en uno. Ubiquémonos. Al final es eso. Hay gente que no va a querer eso. Y yo lo entiendo. Es que yo no lo quiero. En mis eventos de baile, yo no quiero estas cosas. Hay otras que sí, por ejemplo, he dicho, dice, oye, te ponen un taller de conexión. Tiene sentido. Según qué eventos, pues te puede tener sentido que hagas talleres de esto. Ahora, no sé qué utilidad tiene el arrancarte la camiseta y ponerte una chica aquí. Eso no sé, no le veo la utilidad a la hora del baile. En otros aspectos de la vida puede tener utilidad. En el baile, no, ninguna. Así que nada, esto queda como ya 2026, 30. Bueno, esto se está grabando el 31 de enero de 2026. Y para mí ya tenemos Columpiada del año. Difícil de superar, además. Porque, bueno, sí, hemos borrado esto, pero esto va a quedar. Y la gente va a seguir hablando de esto. Y nada, si queréis que siga hablando del tema sexualización en el baile y demás, dejádmelo en comentarios, porque este es un tema heavy, porque ya me van pasando cositas y tal. Hoy quería centrarme en esto, contar un poco lo que ha pasado y mi punto de vista. Sé que he resumido, sé que me puedo haber dejado cosas,
pero tampoco quería hacer mucha chapa, que para eso, bueno, si queréis hablar, está la sección de comentarios, lo iré subiendo a Instagram a trocitos y demás, y podemos comentarlo allí también si no lo estáis viendo en YouTube, y nada, que muchas gracias por escucharme. Si os gusta este contenido y el otro que hago, por favor, suscribid, dadle un like, compartid el vídeo, que ayuda mucho, que poco a poco se va creciendo, y la verdad es que creo que está bien el visualizar ciertas cosas, y sobre todo intento, desde mi humilde opinión, que no es la verdad absoluta, al menos que la gente tenga un espacio donde ver, pensar, opinar y simplemente usar sentido común, y ya está, y disfrutar del baile que nos gusta a todos, pero sobre todo el ser conscientes de cómo está el mundo, que no hace falta hacer cosas raras para disfrutar. Amigo, hay otros eventos que se pueden dedicar a ello, y otros mundillos que se dedican a esto, pero en este mundo creo que hay cositas que no hay necesidad, porque puede ser todo mucho más simple y más fácil. Pero hay gente, que esto es una frase que dijo Blade, ahora toma cambio de tercio, cuando termina la primera película de Blade, dice: hay gente que se empeña en patinar sobre hielo cuesta arriba. Y con esta sabiduría os dejo aquí. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente. Chao, chao.